Ya, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este webinar, este seminario online, donde vamos a estar hablando sobre las proyecciones para distintos activos. Vamos a estar viendo de diversos mercados, commodities, también para de divisas y, por supuesto, la renta variable, tanto de Estados Unidos como también hay un ETF bien interesante que es desde Asia. Hoy día nos acompaña Juan Manuel Pacot, que es analista de Capitaria, tiene bastante trayectoria y mucho conocimiento que viene a compartir con todos nosotros. Un placer, Juan Manuel, compartir contigo. Muchas gracias, Ricardo. Así que vamos a tratar de aportar en un día con hartas noticias en la tarde, así que vamos a ver qué está pasando. Exactamente. Y vamos a comenzar inmediatamente. Vamos a compartir pantalla para que puedan ver precisamente lo que se viene para los mercados. Un segundito y ahí estamos. Ya. Vamos entonces, tenemos acá lo que es uno de nuestros últimos informes que lo pueden encontrar en el blog de Capitaria, blog.capitaria.com. Pueden encontrar toda la información que vamos a estar analizando. Y vamos a hablar de Estados Unidos. Ha pasado harto con Estados Unidos en el último tiempo. Tenemos precisamente, como bien tú decías, Juan Manuel, hoy día lo que son las minutas de la última reunión de la FED. Después vamos a entrar un poco más en ese tema. Pero vamos a ver algunos gráficos muy interesantes y que generan algo de preocupación con respecto a la evolución que puede tener Estados Unidos. Este gráfico para mí es brutal. Tenemos la tasa de ahorro versus la deuda de tarjeta de crédito. Claramente la deuda de tarjeta de crédito, lamentablemente, está en color rojo y la tasa de ahorro está en color verde. Esto ya nos empieza a decir, Juan Manuel, que la situación en Estados Unidos, tanto para las personas, ya está teniendo un impacto bastante fuerte. Se ve claramente en este gráfico cómo existe un mayor endeudamiento y todo esto sumado a un incremento de la inflación, a un incremento de las tasas de interés, genera que cada vez las personas puedan tener menor acceso a esta liquidez, pueden tener mayores problemas de solvencia, y esto genera que haya menor consumo, menor inversión. Es una bola de nieve negativa que puede gatillar en una recesión, que se ha hablado bastante en este último tiempo. Sí, así es. Y es impresionante al final este cambio que hubo desde el inicio, desde el COVID con estos estímulos monetarios, donde claro, la gente tenía plata, tenía para consumir, y ahí vimos ahora con esta alza de tasas que empezó el cambio de la deuda de tarjeta de crédito, que empezó a aumentar de una manera pero brutal, y todo por culpa de estos estímulos que, si bien eran necesarios, quizás fueron demasiado fuertes, no se tenía que haber sido con tanta potencia. Exactamente, acá, claro, siempre haciendo el análisis con respecto a lo que sucedió, fue una decisión que se tomó para tratar de que el impacto fuera lo menos negativo posible, pero claro, lamentablemente después de la fiesta viene la resaca, y esta resaca está siendo muy fuerte en Estados Unidos, a pesar de algunos datos que hemos conocido, que la inflación ha estado cayendo, pero en términos anualizados, pero que están aún lejos de lo que es la inflación normal para una potencia como Estados Unidos. Datos sectoriales, estos son los datos del mes anterior, las últimas cifras son ligeramente al alza, con un incremento con respecto a los datos anteriores, pero lo importante no es tanto el dato final, es la tendencia que trae desde el año 2021, es una tendencia que es claramente bajista. Acá estamos viendo los PMI, que son encuestas a los gerentes de compra, donde son datos adelantados, anticipados, a diferencia de una inflación que uno la conoce. La inflación de enero la conoce en febrero, no puede conocer el mismo mes. Estas encuestas tienen la facultad de que uno pueda tratar de anticiparse a qué está sucediendo con estos sectores económicos. Y lamentablemente el escenario es bastante frágil, y eso es a nivel generalizado. Veíamos recién lo que es la situación propiamente tal de las personas. Acá estamos viendo lo que está pasando con las compañías, que efectivamente es algo que hoy en día son más señales de alerta negativa que de ver fruto al final de todo este último tiempo tan desfavorable para lo que ha sido la economía estadounidense. Sigamos, el índice manufacturero Empire State, que también es generalmente se anticipa lo que son las recesiones en Estados Unidos y las crisis. Vamos a pasar rápido acá, porque también tenemos los permisos de construcción que han tenido fuertes caídas, y la venta de viviendas existentes. Esta es la variación porcentual. El último dato fue menos 37%. Y acá les voy a mostrar lo que ha sido, precisamente, estamos viendo en este momento, lo que es cuánta es la cantidad de viviendas nuevas, perdón, existentes, que se han vendido durante los últimos meses. Este dato es brutal, porque veníamos de casi 6,9 millones de viviendas que se estaban vendiendo en Estados Unidos, y pasamos en cuestión de 2 años a 4 millones de viviendas. O sea, es una caída extremadamente fuerte. ¿Y por qué es tan importante? Porque cuando hay una crisis, lo primero que uno empieza a hacer, pensando en que puede haber un escenario negativo, es tratar de los gastos más grandes, disminuirlo.
¿Y qué gasto más grande que el de una vivienda? Acá no están consideradas las viviendas nuevas, son todas las viviendas que ya están hechas y que se van a vender por segunda, o a revender, mejor dicho. Se excluyen las viviendas nuevas, que también han tenido una caída bien importante. Pero esto es clave porque nos está indicando que el estadounidense, hoy por hoy, está privilegiando mantener su dinero, no hacer gastos grandes, quizás no generar una deuda tan importante, con una tasa de interés elevada, con inflación elevada, y estas son malas noticias. Y bien lo hemos visto en distintas otras situaciones en que efectivamente se ve impactada lo que es la situación de, lo que es propiamente tal el mercado inmobiliario, que es, insisto, clave para determinar cómo se encuentra la economía. Y esta es una señal nueva de que la situación no debería ser muy favorable. Sí, impresionante también ver un poco lo que pasó entre el 2020 y 2021, ahí justo en el COVID tuvimos esa baja, después la inyección de liquidez, vimos el alza que no veíamos desde 2008 prácticamente, ya tuvimos la crisis, y después de esos techos ya vimos que con el alza de tasa empezó a bajar y sigue bajando, y ya vemos que quizás ahora están probablemente en alguna especie de soporte, pero hay que ver un poco cómo sigue el tema de la recesión. Exactamente, y estamos en niveles, como muy bien tú comentaste, de posterior a la crisis subprime y posterior al impacto de COVID-19. Por lo tanto, fueron dos hechos que marcaron la pauta y que han sido las dos grandes, mayores crisis que ha tenido Estados Unidos y el mundo, propiamente tal Estados Unidos, durante las últimas décadas, y que estemos en esos niveles, comparándolo con esos niveles, claramente es una señal muy, muy negativa, y sobre todo porque hoy en día tenemos un escenario que no era como el de antes, cuando teníamos, por ejemplo, cuando fue la crisis subprime o cuando fue la crisis por COVID-19, se podía bajar la tasa de interés porque la inflación estaba normal, en niveles normales. Hoy en día la Fed podría bajar la tasa de interés. Ahora, por ejemplo, No, sería una locura. generaría mayor inflación, generaría un impacto cada vez más adverso, y esa situación, por supuesto, que nos deja en un escenario base distinto a lo que fueron las crisis pasadas, situación que obviamente genera un impacto adicional, un impacto mayor a toda esta juguera que se incorporan ingredientes que podría generarse para este año. Veamos la inversión de la curva del bono de 10 años con respecto al bono de 2 años. Es una señal que históricamente ha predecido crisis. Y de hecho acá lo podemos ver. Se invierte la curva, pasan unos meses crisis, por lo que va entre 3 y 6 meses. Después nuevamente, inversión de la curva, acá fue la primera, después la otra inversión, otra inversión, otra inversión de la curva, otra inversión de la curva, y nuevamente se invirtió la curva. Y de hecho, cuando llegó a niveles en que ya están prácticamente en los mismos niveles de rendimiento, también posteriormente vino esta crisis por la pandemia. Por supuesto que la pandemia no era predecible, pero hoy en día sí tenemos señales en que efectivamente puede suceder una situación más negativa. Y acá está la probabilidad de recesión por parte del Deutsche Bank para Estados Unidos en los próximos 12 meses, sigue en niveles muy elevados, y que todo esto, ya después de seguir redundando lo mismo, todo esto está mostrando que la situación para Estados Unidos no es la mejor. Ahora, vamos a ver algunos activos con respecto a todo esto, y vamos hablando dentro de los gráficos, que creo que para ir comentando precisamente todo este escenario. Para el S&P 500, Juan Manuel, ¿cuál es la visión con toda esta situación que estamos viviendo? No, súper interesante los últimos repuntes que tuvimos de los últimos 2 meses, si no me equivoco. Tuvimos un alza bastante grande. Ya desde las últimas 3 semanas, 2 semanas, vimos cómo se rompió ese patrón que estaba formando, una directriz bajista que estaba respetándose mucho tiempo. Se rompió, vimos incluso un testeo de la ruptura del patrón, lo cual ya nos está indicando que efectivamente podría haber sido una ruptura confirmada, y ahora ya vemos esta vuelta que se está pegando un poco por las últimas semanas. Ya se empezaron a ver datos un poquito más malos, datos de temas de empleo, el tema de las viviendas también. Entonces ya el mercado empezó a asumir que quizás las nuevas alzas de tasas, perdón, van a ser un poquito más altas. Incluso yo escuché que se podría hablar de una alza de tasa de 75 puntos base, lo cual le podría pegar enormemente al S&P. Así que mucho ojo, hay dos opciones, que esto sea otro retesteo a la directriz, un retesteo quizás para ir a buscar nuevamente los techos que teníamos, los 4100 por ahí aproximadamente, o lo otro es que vuelva a meterse en este patrón, se vuelva a la directriz, ya podríamos quizás ir a buscar los suelos más importantes. De hecho, ya Morgan Stanley está hablando de una posibilidad muy grande de que les aplica un 29% de lo que estamos acá, que es incluso más abajo del soporte que teníamos. Así que mucho ojo también con los datos hoy día que vamos a tener del acta, a ver cómo nos pega. No sé cómo lo ves tú.
Exactamente, y está muy compleja la situación. Conocimos en las últimas semanas, ya desde comienzos de año, que muchas empresas, especialmente las tecnológicas, anunciando una cantidad de despidos gigantescos y que aún no se traducen esos datos a lo que es los datos de empleo mensuales. Todas esas cifras que de la gente que está dejando de trabajar o que va a dejar de trabajar en las próximas semanas, todavía no se ve un impacto tan fuerte en el mercado laboral. Pero ahí hay una salvedad, porque como bien tú dijiste, Juan Manuel, los datos en Estados Unidos de empleo han sido más negativos. Y uno dice, pero ¿cómo si los datos han estado subiendo? Pero ojo, siempre viene la segunda derivada. Los datos que están subiendo son los de empleo por cuenta propia. Y eso habla principalmente cuando se genera ese impacto, ese cambio en que hay más empleo por cuenta propia, es precisamente cuando hay una crisis o estamos a puertas de una crisis. Por lo tanto, es un escenario que debería impactar si mantenemos este ritmo de mayores despidos, un ritmo de mayor alza de tasas y una inflación que no converja aún al 2%, que es la meta de la Fed. Deberíamos seguir viendo algún debilitamiento adicional del principal índice de Estados Unidos, y creo que los dos concordamos con la visión de Goldman Sachs, que podría caer quizás un 30%, vaya a saber uno cuánto pueda caer, pero de que debería tener un patrón bajista, debería ser. Como bien tú dijiste también, muy atentos hoy día en la tarde, que eso podríamos manejar un poco al mercado. Un poco lo que son las minutas de la Fed, para que entendamos muy bien, nos metamos en ese tema. Tenemos la decisión de tasa, ¿cierto? Y con la decisión viene un comunicado y vienen los comentarios de Jerome Powell. Con las minutas de la Fed, lo que se hace es básicamente como las minutas de cualquier reunión que ustedes pueden asistir donde ustedes trabajen, o con grupo de amigos. Difícil que alguien haga una minuta con grupo de amigos, la verdad. Puede que no muchos salgan muy bien, pero lo importante es que se anotan los principales comentarios, cuáles fueron las principales definiciones. Y esa es la importancia que tiene, porque tiene la parte de las conversaciones que existieron entre los miembros de la Fed y puede dar luces, directrices de lo que venga con las siguientes decisiones de tasas, y que ya ha pasado anteriormente, precisamente en que las minutas nos adelantan más de lo que son los comunicados de la Reserva Federal. Vamos con el Nasdaq. ¿Qué particularidad tiene el Nasdaq? En general, el Nasdaq siempre se mueve, bueno, conjunto al S&P, pero con un movimiento un poco más fuerte. ¿Por qué? Porque son las empresas tecnológicas. Entonces, al final, las empresas tecnológicas se ven mucho más afectados cuando hay recesiones, cuando las cosas van mal, las empresas tecnológicas van peor, y cuando las cosas van bien, van mejor. Entonces, ahora que vimos una especie de doble techo, incluso quizás un triple techo que estamos viendo ahí en el Nasdaq, bien interesante, está haciendo ese patrón muy parecido al S&P, que se puede estar ahora quizás metiendo en la directriz bajista. Hay que tener harto ojo, también en el S&P también estaba pasando la cruce de las medias móviles de 200 y de 50, que nos podría estar dando un indicio de algún cruce dorado, lo cual, bueno, yo siempre he dicho, es como una divergencia de lo fundamental con lo técnico, porque por lo fundamental estamos viendo que la bolsa probablemente debería caer y lo técnico nos está diciendo que hay un cruce dorado donde podría empezar a subir. Entonces ahí hay que tener harto cuidado, porque la gracia es tratar de fusionar estos dos temas y ver cuál pesa más y tratar de tomar la decisión. Un cruce dorado nos puede dar indicio de que todo se vaya al alza, pero puede ser también que haya un cruce y otro cruce nuevamente de la muerte y se caiga. Así que hay que tener todo ojo ahí con esos cruces, y ahora vemos, ponte tú, el MACD que se está dando una vuelta con un valle bastante grande. Exacto. Bueno, ahí está el cruce del S&P también. El del S&P, Exactamente. y aquí, ojo, porque como bien tú dices, puede empezar a que las medias móviles se vayan cruzando, que mantengan, exacto. Claro. Por tanto, si bien es una señal alcista en la parte técnica, hay que también estar viendo que los fundamentos, como bien tú dices, Juan Manuel, que podrían generar ese impacto. Sí, es clásico una lateralización. Al final, cuando empiezan a cruzarse las medias móviles, y cuando hay lateralización, básicamente no hay que mirar las medias móviles y hay que preocuparnos de repente de otras cosas. Muy buena enseñanza eso. Las medias móviles no nos sirven entonces cuando hay alguna tendencia alcista o bajista. O sea, ahí nos sirven, pero exacto. ya, cuando tenemos la lateralización, para que todos aprendan también, quienes no lo saben, por supuesto, cuando hay una lateralización, las medias móviles no son las mejores señales precisamente para la toma de decisiones. Importante este nivel, media móvil de 50, media móvil de 200, todo esto exponencial y diario. Nivel de soporte fue piso en el pasado, fue una zona que trató de testear también. Por lo tanto, esa ruptura podría gatillar alguna caída mayor, especialmente en estas empresas que tienen un beta mucho más fuerte con respecto. Sí, de hecho vemos como ya Amazon está corrigiendo bastante, Tesla también está corrigiendo, y ya vemos que casi todas las tecnológicas ya se han mandado estas correcciones. Bueno, Google tuvo una caída impresionante con el tema de la inteligencia artificial, entonces ya el Nasdaq tiene por caer. Bueno, yo creo que básicamente el mercado está esperando, hoy día no ha habido mucha volatilidad, está esperando lo que va a pasar un poco en la tarde. Exacto, está mucho más tranquilo hoy día, algo clásico ante una noticia importante en que los inversionistas
las grandes manos de las ballenas, las grandes ballenas esperan después las noticias grandes para generar los movimientos más fuertes de flujo. Y de momento se está viendo efectivamente, como tú muy bien comentas, estos menores movimientos en la renta variable. Importante el Nasdaq, sabemos que tiene una ponderación muy fuerte de empresas tecnológicas, por lo tanto podría ser una caída mucho más fuerte o una recuperación mucho más fuerte, dependiendo especialmente de lo que pase hoy en la tarde, pensando en el corto plazo, pero a nivel fundamental, al parecer, todo apuntaría a un mayor debilitamiento. Sobre todo si hay una recesión en Estados Unidos. Que es lo que se espera y ya la mayoría del mercado está viendo los datos que el mercado ya está esperando que la recesión venga, lo cual es un poco contradictorio con cómo habíamos subido la bolsa, pero sí, efectivamente. Exacto. Nivel importante, 12.000 puntos aproximadamente, zona de soporte psicológica y técnica. En caso de ruptura, 11.700 aproximadamente. Después tendríamos la zona de los 11.500 puntos. Y bueno, y un escenario mucho más negativo, 10.750 y cerca de los 10.500 puntos podría buscar. Y creo que hoy en día, más que nunca, esa probabilidad de que tenga una caída fuerte de renta variable está sobre la mesa. Y esta recuperación, hay que considerar también otra cosa acá, Juan Manuel, que lo hemos conversado bastante nosotros en la interna, que cuando tenemos un escenario en que el escenario actual es mucho más agresivo. Cuando hay una noticia buena para la bolsa, las compras, las alzas no son como antes. La bolsa podía subir un 0,8%, un 1%. Ahora no, ahora un índice puede subir, un S&P 500 puede subir un 3% y casi que es algo normal. Algo que hace 30 años atrás, un alza del 3% para un índice era por una noticia, pero que prácticamente que venía una maravilla gigantesca para Estados Unidos y para lo que es el consumo dentro de Estados Unidos, el comercio. Pero hoy en día es más normal ver estos movimientos y probablemente acá se generó una sobrereacción de optimismo y que ahora viene la otra parte, o sea, si la situación no es tan favorable, puede haber una sobrereacción de pesimismo, y eso puede crear caídas mucho más violentas de las que estamos acostumbrados. Es cosa ver las acciones. Cuando pasó lo que tú nombraste con Alphabet, con Google, presentaron su inteligencia artificial, se llegó con la primera pregunta, cayó 9% de la acción. O sea, perdió 9% de valor la empresa, una empresa gigantesca como Alphabet. Antes, con una caída del 9%, hablando hace 30, 40, 50 años atrás, una caída del 9% de una acción era prácticamente porque se estaban descubriendo que podía quebrar la empresa. Y hoy en día es casi normal ver esos movimientos. Por lo tanto, esa sobreexageración de los mercados, para nosotros los traders, obviamente que es bastante favorable poder aprovechar los movimientos, y para eso también hay que estar fijándose mucho en el análisis técnico, y también gracias a la direccionalidad se pueden aprovechar estos movimientos gracias al trading y por supuesto al capital. Vamos a un ETF. Este es un ETF del sector de consumo discrecional. Así es. Bien sencillo, hay dos tipos de consumo, de sectores de consumo en Estados Unidos. Está el de consumo básico, que la gente tiene que consumir sí o sí, independiente del ciclo económico, y el consumo discrecional, que está ligado a lo que es el ciclo económico, efectivamente, a lo que esté pasando con la economía. Dentro de este ETF me voy a mover un segundito para mostrarles esta guía rápida que está en nuestro blog, y voy a presentarles precisamente este ETF de consumo discrecional. El XLY, básicamente, esta es la ponderación de las compañías. Amazon tiene un 23, casi un cuarto del ETF. Tesla lo sigue. Siempre nos hemos preguntado por qué Tesla está en este ETF, pero bueno. Tenemos McDonald's, Home Depot, Nike, Starbucks dentro de las principales compañías. Algo importante, son empresas que uno las ve y dice claramente, Amazon es cíclico, o sea, es la empresa más grande de retail online en el mundo. Por lo tanto, si hay una situación en que los estadounidenses propiamente tal, que es donde más se utiliza Amazon, tienen un problema de liquidez en que las tasas sean más elevadas, que es una política más restrictiva, se van a ver más afectadas estas compañías, efectivamente. Y eso podría implicar que veamos mayores caídas después de este último patrón bajista. Un patrón similar a los índices bursátiles. Hay que considerar que la mayor liquidez o falta de liquidez impacta a los activos a nivel generalizado. Hay algunos que se salvan como servicios básicos, sector utilities, pero a nivel general tienen un impacto más estándar para todos. Soporte importante, ojo en esta zona, cerca de los $145. En caso de ruptura de este nivel, creo que podríamos ver caídas hasta los 138, 134,75, 135 y cerca de los $133 aproximadamente.
uno ve esto y dice, bueno, la caída puede ser de, ¿cuánto? 10, 11 dólares en caso de ruptura. Sí, son 10, 11 dólares, pero porcentualmente está hablando de un 8% aproximadamente, 8, 9%, por lo tanto, no deja de ser esta eventual caída que podría tener, e incluso el Oscar, ¿por qué no? Estos mínimos alcanzados a fines del año pasado, donde claramente se está viendo que la situación no está mejorando en Estados Unidos. De hecho, hemos conocido datos que han salido cada vez peores a las expectativas y además esta eventual recesión que se ve en Estados Unidos, que debería impactar. Sí, la estructura al final es súper parecida a lo que está pasando en el Nasdaq, el S&P, un poco también parecido a Amazon, se ve esta como dada vuelta después de esta alza que tuvimos en el último tiempo y claro, rompiendo ya este soporte, yo estoy pasando un poco lo mismo que tú, con un stop loss bien acotado, podríamos ir a buscar una caída bastante grande. O sea, Exacto. a mediano plazo es súper interesante. Exactamente. De hecho, ya estoy corto hace algunos días en algunas acciones del sector. Vamos con este ETF. Sí, ETF chino. Al final, ¿qué ha pasado un poco? En enero, si no me equivoco, no recuerdo la fecha exacta cuando se abrió China, el 8 de enero. 8 de enero. Claro, tuvimos la apertura de China después de este confinamiento gigante que tuvo China, donde básicamente las producciones bajaron mucho. ¿Qué pasó? 8 de enero se abrieron de un día para el otro. Me acuerdo que en esa fecha yo, cuando hablaban de la apertura, ya se estaba hablando que los cementerios en China estaban colapsados. Yo siempre pensé en algún momento y dije, chuta, esta apertura tiene que ser algo quizás puntual. Probablemente esto sea falso un poco los datos que nos están diciendo que estaban muriendo, no sé, 5 personas, que era prácticamente imposible por las fotos de los cementerios colapsados. Y claro, vimos como todas las acciones empezaron a subir, el cobre también, y bueno, este ETF que se pegó esta tremenda subida. Eh, no sé qué porcentaje será, pero probablemente más de un 40%. Cerca de un 60%. Oh, ya, 60%, o sea, una locura. ¿Y qué pasó ahora? Bueno, ya empezamos en la corrección natural que tenía que tener después de un alza tan grande. Estamos en una tendencia alcista, pero probablemente esto sea una corrección. Hay que tener en cuenta que China es la economía que se piensa que este año va a tener el mayor crecimiento, aproximadamente un 5%. Si bien uno piensa que es harto versus lo que China está creciendo, bueno, en el último tiempo, es poco. Entonces hay que dar todo ojo ahí con estos datos de que uno piensa que China está demasiado bien, pero al final, en comparación a los demás datos, o lo que venía creciendo no es tanto. Exactamente. Recuerdo que a comienzos bueno, del 2000 al 2020 aproximadamente, crecía casi a 2 dígitos el promedio. O sea, gran parte del promedio fue más de 2 dígitos. Entonces, o sea, fue 2 dígitos. Más de 2 dígitos un poco difícil que crezca 100% la economía de un año a otro de forma estable. Pero está creciendo al 10, 11, 12% y de forma estable durante muchos años. Llegó a crecer al 15% anualmente. O sea, estamos hablando de un crecimiento gigantesco. Y hoy en día es para celebrar un 5%, porque para el mundo se espera un crecimiento muy menor e incluso para muchas economías se espera un decrecimiento en Europa, en Estados Unidos, para que Chile también. Se espera en Chile, y por ejemplo en América Latina se espera un crecimiento bastante débil. Entonces China está llamada a ponerse la capa de Superman y decir, ok, vamos a salvar esta situación. Ojo con el técnico, siempre hay que estar viendo al técnico. Y como bien tú dices, puede que encuentre un nivel de apoyo pronto. ¿Y qué mejor nivel de apoyo que tener un soporte importante del pasado y el 38,2% de retroceso Fibonacci, que es una herramienta que se utiliza bastante precisamente en las correcciones? Ojo con este piso, si lo respeta y vemos este escenario más positivo para China, obviamente que sería una buena alternativa a la compra. Si no, ir a vigilar los siguientes soportes. Pero deberíamos tener un rendimiento más favorable en China comparativamente a otros países durante este año, y eso puede hacer muy atractivo este ETF. Así que para que le echen un ojo también, tenemos otro ETF que también está ligado a China, el CWEB, es CWE larga, o B, el cual está ligado a la parte tecnológica de China, también tiene un apalancamiento intrínseco de 3 por, y eso obviamente que genera movimientos que sean más fuertes, ya sea al alza o a la baja, pero para quien le guste lo que es la renta variable china, son muy buenas alternativas. Es súper interesante también ver qué puede pasar si es que China sigue subiendo, cómo nos va a afectar en lo que es commodity. Al final, China es el mayor productor del mundo, va a demandar mucho commodity y puede ser que el cobre, por ejemplo, suba muy fuertemente, el petróleo también. ¿Y qué pasa? Eso nos va a pegar después a los consumidores finales y puede ser que empecemos con esta ola de nieve nuevamente con el tema de la recesión. Y al final, esto que China esté yendo bien, bueno para ellos, pero quizás para el resto del mundo no es tan bueno. Exactamente, sobre todo si se genera esta situación de inestabilidad. China, productor del mundo, el mundo no tiene tanto para consumir, ¿qué va a pasar ahí? Entonces, complicado el tema.
Vamos con algunas acciones particulares. Así es. Con Sokimich, vamos a partir con esta acción chilena bien interesante que a mí me gusta harto Soki por estos movimientos tan fuertes que tiene. Si se fijan, siempre que sube, sube mucho y cuando cae, también cae mucho. Entonces tiene estos movimientos bien entretenidos. ¿Qué pasó? El lunes cayó un 9% aproximadamente, principalmente por la caída en el litio. El precio del litio cayó un 3%. ¿Qué más también le ha pegado fuerte? El tema de la venta de autos en China. Se está previendo que en China se vendan menos autos eléctricos y como las baterías eléctricas necesitan litio, al final baja el consumo de litio y le pega a Sokimich por todo este lado. Acuérdense que Sokimich lo que se dedica en parte es a producir litio. Entonces ya tuvimos una caída de este 9%. ¿Qué nivel estamos viendo ahora? Aproximadamente 83.6, ya estamos en un soporte bien, bien importante. En caso de rotura ya podríamos ver nuevamente caía 79, 75, no me extrañaría para ir pensando nuevamente al alza. También es bien importante que el 1 de marzo tenemos entrega de resultados en Sokimich. En general los analistas están apuntando un poquitito más al alza con los resultados. En general la ha ido súper bien a Sokimich en el último tiempo, entonces me gusta esta opción de en un mercado alcista, con proyecciones alcistas, ver opciones de comprar abajo para pensar en mediano plazo. Suena muy interesante, aparte que el alza que tiene en un par de meses es brutal. Y aparte está haciendo una lateralización bien interesante. Así es. Sí. Esto viene también bien interesante y podríamos ver, y acá si podemos ligar un poco a lo que es en las acciones chinas, si China sigue mal, va a impactar en la demanda por el litio, podría caer el TIEF de China hasta el siguiente nivel de soporte, podría caer un poco más Sokimich hasta esta zona de soporte, pero aquí creo que en estos dos niveles son niveles de demanda bien interesantes. Sí, muy, muy, muy interesante y pensar de repente un poquito más a mediano plazo. En caso de ruptura de esta resistencia importante de los 122 ya podríamos ir harto más arriba. Así que bien, bien interesante. Exactamente. ConocoPhillips. Así es. Relacionado al petróleo, bien interesante esta directriz alcista que viene, a ver si puedes dibujarla ahí en el diario. Fíjense cómo ha respetado, viendo ahí los mínimos crecientes. ConocoPhillips es la minera más importante de petróleo a nivel en Estados Unidos, si no me equivoco, ¿cierto? Exactamente. Entonces, claro, ¿qué está pasando? Bueno, está respetando o sea, probablemente vaya a respetar esta directriz alcista. Ya vimos una corrección que también se dio por el tema del petróleo. Ya estamos en un soporte bien, bien importante. Podría ser que respete estos niveles o quizás caiga un poquitito más, aproximadamente hasta ese nivel que está marcando 98.3, y ahí podría calzar con la directriz alcista. Ya podríamos ver con mayor fuerza el tema de la compra. Bien importante también lo que está pasando con el tema del petróleo, la guerra entre Rusia y Ucrania. Recuerden que Rusia es un exportador de petróleo muy, muy grande. Así que si es que vemos que se vuelve a agitar los problemas, ya vimos que el lunes, si no me equivoco, se juntaron a hablar, o sea, Putin salió a hablar un par de comentarios con el tema de la guerra, que se va a salir del tratado De armas nucleares. exactamente, de armas nucleares. Entonces ya se puso a poner de nuevo tensa ahí y puede ser que el petróleo le pegue fuerte y acá le va a pegar de nuevo al alza. Bien, bien interesante. Exactamente, y sorprende todo la visita de Joe Biden. Exactamente. A Kiev. Todo sorprendido, de hecho, hubo algunos trascendidos, me acuerdo que esa madrugada hubo algunos trascendidos que en Twitter, que no se entera todo en Twitter, que están algunos videos de unas caravanas policiales y todos decían, de hecho, dijeron, habrá llegado Joe Biden a Kiev como tirando la talla. Y efectivamente llegó, se reunió con el presidente de Ucrania y eso incrementó la tensión precisamente entre Rusia y el occidente. Y también, ojo con el apoyo que le puede dar con China. Exacto, ahí viene un nivel, una situación muy importante. Todo lo que se ha encontrado de estos objetos voladores no identificados, que finalmente es muy probable que sean más ligados a espionaje, pero todo esto son ingredientes adicionales a la incertidumbre que tenemos y que efectivamente podría generar que para el petróleo, vamos a pasar inmediatamente a hablar del petróleo, que ha mostrado esta última lateralización y estas caídas, considerando unas situaciones que no han gustado mucho con respecto a lo que está pasando en China, por eso también ha estado cayendo la bolsa china, pero de muy corto plazo. Si es que viene nuevamente todo este incremento de las tensiones por parte de Rusia, y si vienen nuevas sanciones, por supuesto, podríamos ver que vaya a buscar este soporte, pero nuevamente vaya al alza. Y de hecho ya hay un patrón interesante. Después de esta tendencia bajista, ya está una tendencia lateral. Por lo tanto, podría ser más probable hoy más que nunca que empecemos después a ver una tendencia alcista o que mantenga esta lateralización. Pero sí o sí, en estos niveles de soporte para el WTI podrían ser niveles de compra para el petróleo y también, por supuesto, que podría calzar con esa eventual caída hasta el siguiente soporte.
Y el petróleo por sí solo, en la parte de la demanda, obviamente China tiene una importancia bastante grande. Hemos visto que la OPEP no ha hecho mayores cambios, generó revuelo en el mercado durante el año pasado, pero este año no ha generado mayores revuelos. Acá la importancia de estar en cómo sigue evolucionando la situación entre Rusia, Ucrania y el mundo, básicamente. Vamos a ver el dólar index. Este es el dólar es un índice del dólar que lo enfrenta a las principales monedas del mundo. El euro tiene la mayor ponderación, cerca poco menos del 60%. Después seguido por el yen japonés, la libra esterlina, etcétera, etcétera. Importante lo que ha tenido el dólar index, cayó fuertemente desde el último cuarto del año pasado hasta comienzos de febrero, comienzos de este mes, donde esta gran caída se generó porque el mercado estaba viendo, en primer lugar, que la inflación estaba cayendo con fuerza. Y esa es una buena señal, pero no es una señal definitiva, precisamente, porque si bien ha caído con fuerza, la caída en comparación, si solamente sacamos una foto de hoy, de la inflación sobre el 6% en Estados Unidos y una meta del 2%, es un escenario muy negativo aún. Lo que está viendo el mercado efectivamente, sobre todo en las últimas semanas, desde que comenzó febrero, es, ojo, esta situación aún no se supera, la inflación sigue estando elevada y se van a necesitar mayores medidas. Y esas mayores medidas se traducen en alza de tasas. Por lo tanto, las alzas de tasas impactan al dólar al alza. ¿Por qué? Y en palabras muy sencillas. Si sube la tasa de interés en Estados Unidos, la gente tiene menos poder de consumo, tiene menos poder de inversión, las empresas. Y si tienes menos poder de consumo, es porque no puedes ir a pedir un crédito como podría haberlo hecho antes. Con la tasa de 0% es más fácil endeudarse. Con una tasa de un 1% es un poquito más difícil. Con una tasa cercana al 5% es claramente mucho más complejo. Y estamos hablando de la tasa referencial. Los bancos comerciales siempre les suben un spread. Por lo tanto, ese poder de endeudamiento es cada vez menor. ¿Y qué implica eso? Que los dólares dejan de circular. La gente ya no está adquiriendo dólares, comprando, entre comillas, dólares para poder digamos, pedir dólares a los bancos comerciales para poder, en términos de préstamos, para poder consumir o para poder abrir algún negocio. La gente deja de hacer eso. ¿Y eso qué implica? Que hay menos dólares circulando. Y con hay menos dólares circulando se genera un exceso de demanda que implica que el dólar vuelve a subir. Y estas son las expectativas actuales. Y creo que tienen bastante lógica. Sí, súper interesante también ahí lo mismo que vimos en las medias móviles que se cortaron, también cruce de la muerte, ya tendencia bajista, y ahora aquí estamos viendo quizás un probable cruce nuevamente, alguna lateralización. Yo creo que puede empezar alguna lateralización, quizás un poquito más al alza, claro, no creo que vayamos a tocar los máximos que el dólar index se pegó antiguamente, pero yo veo alza un poquitito más arriba, quizás la media móvil de 200 periodos. Sí, acá está difícil llegar nuevamente a 114,7 puntos con las condiciones actuales. Uno nunca sabe lo que va a pasar el día de mañana, pero no me extrañaría que vaya a buscar los 107 cerca de 108 puntos, 107,5, 108 puntos aproximadamente, que de hecho es un upside potencial bien interesante, cercano a un 3%, que para un par de divisas o para una divisa, un índice de divisa bien interesante, pero esta media móvil, obviamente que en su ruptura, podría generar este impulso mayor. Muy atentos hoy en la tarde con lo de la Fed, por las minutas de la Fed, porque esto podría generar un movimiento bien importante en el dólar index. Antes de pasar al euro dólar, si quieren ir dejando preguntas, vayan dejándolas en preguntas y respuestas para que podamos ir respondiéndolas cuando ya vayamos finalizando, o si que tiene que ver con el tema que estemos hablando en el momento, las vamos respondiendo de forma inmediata. Pasemos al euro dólar. Un euro dólar que ha mostrado. El patrón del euro dólar es prácticamente el mismo al dólar index, pero invertido, porque el dólar index tiene esta mayor ponderación del euro en la canasta de monedas con la que se enfrenta. Pero algo importante con el euro, propiamente tal, el euro por sí solo como moneda, es que vimos este gran impulso, sobre todo en el periodo en que teníamos una Fed que cada vez estaba más cercana de finalizar su proceso de alza de tasas y un banco central que seguía siendo agresivo y que sigue siendo agresivo. El tema es que hoy en día la expectativa empieza a cambiar un poco. Ya está internalizado que el Banco Central Europeo siga con este ritmo de alza de tasas, pero para Estados Unidos se esperaba que incluso podría subirla una vez este año. O sea, en la reunión que ya tuvimos, que finalizó el 1 de febrero. Hoy en día se está esperando que incluso tenga 3 reuniones más de alza de tasas, de 25 puntos base cada una. Y eso de cambio, en lo que internaliza el mercado, es una apreciación del dólar frente a las otras monedas, y eso podría provocar algún debilitamiento adicional del euro contra el dólar. Soporte importantísimo en el técnico, 1,06, si mi vista no me falla,
tenemos acá un nivel de resistencia del pasado muy interesante, nivel de congestión, acá fue una congestión que estuvo lateralizando en esa zona mucho tiempo, soporte, zona de resistencia, paulatinamente, soporte, y nuevamente estamos cerca de esta zona. Acá a esperar lo que pase con la Fed. Sí, súper interesante al final. Yo siempre me gusta estas lateralizaciones que se manda el euro dólar, que se manda un impulso con mucha fuerza, después empieza a lateralizar, se queda en un rango, después un impulso nuevamente con alta fuerza. Y claro, ¿qué es lo que yo espero ahora? Quizá un impulso con alta fuerza, probablemente una caída y empiece de nuevo a lateralizar. Entre, claro, ese rango que tiene marcado entre 1.06 y 1.04. De hecho, en el pasado se ve que tuvo esa lateralización. A mí me gusta mucho el euro dólar para agarrar esos rangos de repente pasadas más chicas, más trading intraday. Más que a largo plazo o mediano, son súper interesantes. Ahí de repente usando unas bandas de Bollinger, sacando de lado las medias móviles, como dijimos, bien, bien interesante. Bueno, ya vimos cómo el RSI estuvo en sectores de sobrecompra, tuvo una pequeña divergencia, no tan clara, se mandó la caída y ya vemos que el MACD está, todo ese valle se está dando vuelta, así que ya puede ser que la caída sea un poquitito más pronunciada, quizá la media móvil de 200 periodos, si no me equivoco. Exactamente, Sí. 200 periodos exponenciales. Nos preguntan por la libra y el yen japonés. Aprovechemos de analizarlo rápidamente, lo que ha estado pasando con estos pares de divisas, que también tienen mucho que ver hoy en día con una situación de los bancos centrales. Especialmente la libra esterlina ha estado mostrando, no se ve este patrón de cambio. ¿Por qué? Por algo bien sencillo, porque en Reino Unido la incertidumbre también se ha mantenido. Acá vamos a ver, fíjense cómo esta lateralización que está haciendo lo que es la libra esterlina contra el dólar estadounidense está muy interesante, y que de hecho podría ser buenos niveles para tradear. En la parte baja en los 1,16 y 1,19, en la parte alta 1,24 aproximadamente, niveles de soporte y resistencia muy, muy estables. Lo que sí, hay un cambio con respecto a la última reunión del Banco de Inglaterra. Eh, Está mucho más alineado a lo que debería ser la Fed, en que las alzas de tasas deberían ser cada vez menores. Bueno, la Fed ya comenzó con alza de tasa 25 puntos base después de estar mucho tiempo con 50 puntos base de alza, y se espera que el Reino Unido lo haga antes que Europa, que el Banco Central Europeo. Y eso podría generar alguna caída adicional de la libra esterlina contra el dólar. De todas maneras, obviamente que siempre tenemos el fundamental manda, pero hay que estar monitoreando el técnico. Estos últimos máximos decrecientes son bastante interesantes, donde una eventual, que respete nuevamente esta zona, y una eventual ruptura de este nivel provocaría un doble techo, y esta última directriz que sería muy interesante para poder ver mayores caídas precisamente en este par de divisas. Ojo con lo que pasa con el Banco de Inglaterra, especialmente porque si es que mantiene este discurso de estar más alineado a lo que está haciendo Estados Unidos que el Banco Central Europeo, es más probable ver caídas más fuertes en la libra esterlina contra el dólar que en el euro contra el dólar principalmente. No, son una muy buena estrategia, como tú dibujaste ahí ese triángulo, de repente buscar los sectores más altos, estamos en una tendencia bajista en el corto plazo, entonces buscar de repente el punto más alto para empezar a venderse, esperar quizás la ruptura y hacerse una pasada un poco más grande. Exactamente. Muy interesante, y del técnico, la verdad que el técnico está pero demasiado lindo en la libra esterlina. Lo he estado tradeando también este par de divisas. Y el dólar contra el yen japonés, vamos a esperar que nos cargue completo, ahí está. Tenemos este último impulso que está bastante ligado en primer lugar, vimos un incremento gigantesco en el último periodo de tiempo, donde literalmente tuvimos un banco de Japón que tuvo que intervenir, la moneda lisa y llanamente tuvo que intervenirla, porque ya se le estaba escapando demasiado el dólar para ellos, y que obviamente que el dólar suba en cualquier economía no es una muy buena noticia bajo ningún punto de vista. Y esta situación, obviamente que se está ya generando nuevamente movimientos contrarios, pues esta gran caída por las intervenciones, nuevamente se empieza a normalizar la situación, también cayó el dólar a nivel mundial en ese momento, pero con un proceso de mayores alzas de tasas desde Estados Unidos, sobre todo si se confirma con estas minutas de hoy en la tarde, perfectamente el dólar contra el yen japonés podría ir a buscar, está a los 135 aproximadamente, 135 yenes, podría ir a buscar los 137, 139, ¿por qué no acercarse hasta los 140? Pensando en el corto plazo, niveles interesantes de resistencia que deja el yen. El dólar yen es bastante técnico. Sí. Sí, como una economía muy grande, al final siempre he dicho, el euro dólar, el yen japonés son muy, muy técnicos. De hecho, respetó un canal bajista que yo había visto antes que estaba muy, muy interesante. Lo rompió y a todo esta alce, claro, yo estoy viendo exactamente los mismos niveles, me encantaría ver quizá una lateralización en eso, entre los 139, 135, y empezar ya a tradear esos niveles, no esperando que baje más, ni tampoco que suba mucho más que eso. Claro, y además que ya sabemos que en caso de que se empiece a escapar
El Banco Japón ya Pa- tiene la billetera abierta para... Así que eso con estos pares de divisas. Vamos con, antes del dólar peso, vemos el cobre primero, para llevarlo al match con el dólar con el peso chileno. Un cobre que ha tenido movimientos bien interesantes, después de estos desplomes, Juan Manuel ha tenido esta recuperación, pero bien interesante, ligada mucho a China, lo que comentabas. Sí, muy interesante al final lo que ha pasado con el cobre. Rompimos una estructura, un triángulo que teníamos, una ruptura, después se volvió a meter. La verdad que ha tenido estos movimientos súper fuertes el cobre. Muy interesante ese techo, los 4.2. A mí ese techo me suena muy exagerado. Creo que el alza fue demasiado fuerte. Yo nunca esperé que fuéramos a llegar a esos niveles. Y ya se vio esa corrección que estamos viendo. Ahora, de nuevo estamos viendo alza, pero me parece un poco lo mismo. Yo creo que estamos a niveles muy alto. Yo pensaría en estos niveles siempre más opciones de venta que de compra, para ir a tomar eso mismo, esa directriz bajista que suena muy interesante, buscar realmente compras ahí y ventas en los techos por la parte más arriba y ver un poco bien qué está pasando en China. Y lo mismo, el conflicto ahora con Estados Unidos, a ver si es que está tomando mucha parte, mucho juego en el tema de Rusia, que ya está diciendo que abiertamente le está prestando ropa al final, entonces ya empiezan los conflictos muy fuertes con Estados Unidos. Exactamente. Y con respecto al cobre propiamente tal, si bien China debería andar mucho mejor que otros países este año, y es el principal demandante de cobre, hay que considerar de que los otros países no están muy bien. Entonces, ¿China alcanzará a compensar todo eso para el cobre? Esa es la gran pregunta que no se hace. De momento, al parecer, todos están diciendo, sí, efectivamente, y aquí se vio, literalmente tuvimos la reapertura de China acá. Entonces el mercado se anticipó un par de días antes, cuando lo anunciaron, fue muy fuerte este impulso, coincido contigo que creo que fue exagerado, pero bueno, hoy en día que el movimiento no ha sido exagerado. Y después toda esta corrección también bastante fuerte. De todas maneras, coincido, creo que en los niveles elevados, sobre todo en los 4,22, 23 y en estos 4,35 con mayor razón, creo que son niveles de venta muy interesantes, pensando en que si bien la situación en China se ve mejor para este año, no debería ser una brutalidad. Deberíamos tener un crecimiento del 10%, el 12%, que eso debería compensar con mayor motivos, con mayor argumento, que el ver un cobre sobre los $4,3 la libra. Por lo tanto, podríamos ver algunas correcciones ya sea esta directriz o empezar una lateralización hasta esta parte baja, que también sería lo más natural pensando en estos últimos movimientos más exagerados. Dólar contra el peso chileno. Después de ver el cobre, obviamente quiere el dólar. El principal producto de exportación de Chile es el cobre, así que hay que prestar siempre mucha atención. Pero uno puede decir, ¿por qué no tienes esos movimientos más clásicos, en que el cobre subía y el dólar caía, el cobre bajaba y el dólar contra el peso subía? Porque hay otros factores más importantes, o de igual de importantes, pero que han sido, en términos de la ponderación de los últimos tiempos, más fuertes. Lo que pasa con Estados Unidos y, sin duda, este patrón bajista del dólar contra el peso chileno, hubo bastante intervención. Banco Central de Chile anunciando mayor venta de dólares, Hacienda, para qué decir, con intervención que en verdad dejó a todos con boquiabiertos. De hecho, acá fue la última intervención de Hacienda que la anunció. Y todo eso ha generado que el dólar contra el peso chileno se mantenga a niveles más bajos, a pesar de un impulso del dólar a nivel global, a pesar de las correcciones que ha tenido el cobre, el dólar contra el peso chileno se ha mantenido en niveles bajos. Ahora, esto es por estas intervenciones propiamente tal, le trajeron una fuerza importante al bajista, pero ya debería estar prácticamente internalizado. O sea, es difícil que veamos mayor caídas bruscas, fuertes del dólar contra el peso chileno, por lo que ya conocimos. Ahora hay que esperar lo que se venga de aquí de cara en adelante. Si la Fed dice que pronto va a cortar el proceso de alza de tasas, obviamente va a ser bajista para el dólar en el mundo y también para el dólar peso. Si el cobre supera los $4,35 la libra, también deberá ser bajista para el dólar peso. Pero de momento, y con lo que tenemos hoy en día de fundamentos, debería estar llegando a su fin en esta caída. ¿Qué crees tú, Juan Manuel? Sí, totalmente de acuerdo. Aparte que la venta de haciendas termina ahora en febrero y claro, uno se pregunta ya, después de eso, ¿qué va a pasar? ¿O se viene alguna intervención nuevamente o ya nos vamos a ver al alza un poquitito más? Yo estaba veía proyecciones en diciembre del año pasado un poco de cómo se venía el dólar peso y no hay nadie que me dijera que iba a llegar a los 780. O sea, claro, una vez después de la ruptura de los 850, cuando vimos este cruce en las medias móviles, yo me acuerdo haber mencionado como, pucha, quizás hay un nivel de los 770 súper importante que respete. Claro, llegamos a ese nivel, pero antes de eso, o sea, 150 pesos más arriba hace 3 meses, nadie veía estos niveles ni por cercano. Entonces, bien interesante, claro, estas intervenciones que está pasando. Ahora, lo otro, hay que ver bien qué está pasando en Chile también. O sea, por el otro lado también tenemos incertidumbre que se viene con la constituyente. Quizás esa incertidumbre está un poquito más controlada,
pero un poquitito más tirada para el centro, no hablando de política, pero un poquitito más 50-50. Por ese lado, quizás no hay tanta incertidumbre, quizás no lo va a tirar tanto el dólar para arriba, pero bueno, siempre están las opciones. Y claro, súper atento a lo que va a pasar el cobre. Al final el dólar se mueve mucho por lo que está pasando en el cobre. Y se nota que ya estamos en un piso, por lo menos yo veo ese piso en los 770, o sea, 777, que fue el piso que nos dejó, ya que lo va a respetar probablemente, ya está una lateralización, compras por abajo, ventas por arriba, me parece un trading bastante bueno, y al caso de ver 810 para arriba ya podría buscar los 830 y volver a puntos más normales. Sí, coincido completamente. Y como tú bien comentaste, ya se está por finalizar el mes, por lo tanto la venta de la Hacienda en febrero ya va a estar completamente internalizada. Pero algo muy importante es que si para marzo anuncia una venta agresiva, ya no sería tanta sorpresa como fue en febrero, porque veníamos de enero de haber vendido menos de 500 millones a pasar a casi 8 veces, entonces ya no sería una sorpresa tan importante para el mercado, que de hecho yo creo que hoy en día el mercado está internalizando que para marzo también va a venir una venta de dólares que ha estado internalizándolo en las últimas semanas, por lo tanto tampoco sería una sorpresa tan fuerte. Obviamente le va a impactar, va a tener un impacto en el tipo de cambio, pero no tan agresiva como la que tuvo precisamente con el anuncio de febrero. Coincido completamente sobre los 808, 810, me gustan mucho las compras. Creo que ahí podría buscar estos niveles 820, 833 aproximadamente, y ver la evolución que pase. Especialmente, mucha atención, porque tenemos la constituyente este año, de la nueva constitución, y tenemos también lo que es una posible recesión en Chile. Y una recesión en Chile genera incertidumbre para los inversionistas, ya no entran tantos flujos, todo lo contrario, empiezan a salir flujos, y que salgan flujos dejan menos dólares circulando, dólar, se genera un exceso de demanda, el dólar sube, y además muchos pueden volver a buscar el dólar como refugio. En Chile se vio una gran demanda de dólares el 2021 y el 2022, especialmente el 2022, la primera mitad de año, y podría ser un nuevo escenario si es que efectivamente Chile está mucho más mal que otros países de la región. Vamos al oro y al último activo, porque creo que revisamos, de hecho es el último activo que tenemos para hoy. El oro, interesantes movimientos también ha tenido el oro, Juan Manuel, está mostrando una corrección bajista después de haber alcanzado esta zona de 1960 dólares la onza aproximadamente. Ha mostrado este mayor debilitamiento, se acercó a los 1818, es una caída brutal, hay que decirlo, fue una caída muy fuerte, pero es que es un poco lo mismo. Ese impulso tan fuerte, esos dos días de caídas tan fuertes, son movimientos exagerados. Estamos teniendo movimientos que están siendo exagerados. Hoy en día hay mayor acceso a los mercados financieros. Eso apoya que también estos movimientos sean mucho más fuertes. Y la situación, obviamente, que de la automatización de lo que son las inversiones y todo, también va generando estos movimientos más fuertes. Por lo tanto, me extrañaría o un rebote hasta la parte alta o una caída mucho mayor. El oro está llamado a ser uno de los protagonistas para este año, pero no para el principio de año, pensando más en la segunda mitad de año, cuando Estados Unidos esté en recesión, cuando ya no haya alza de tasas de la Fed, cuando el rendimiento de los bonos de tesoro deje de subir, y cuando el dólar ya se empieza a estabilizar. Ahí el oro debería ser un activo que brille harto y que tenga un impulso más fuerte. Pero en el corto plazo, si la Fed, sobre todo con lo que vamos a conocer en 1 hora y 10 minutos más, da mayores señales de alza de tasas, vamos a tener mayor incremento de rendimiento de los bonos del tesoro. Los bonos del tesoro y el oro son activos de refugio que compiten entre ellos, por lo tanto, si es que el rendimiento empieza a disminuir de los bonos del tesoro, buscan otro activo de refugio, en este caso el oro. El dólar, cuando cae, que era una apreciación intrínseca de la cotización del oro, un incremento, porque intrínsecamente vale menos, entonces tiende a mostrar un mayor valor la cotización del oro propiamente tal frente al dólar. Y estas situaciones obviamente que generarían algún eventual debilitamiento. Si vemos esto de que en Estados Unidos sigan esta alza de tasas, creo que incluso podría romper este piso. Estamos bastante cerca de todas maneras. Media móvil cerca de los 1.800, creo que los 1.800 dólares van a ser claves para el oro. Después tendrían otro piso los 1.785, 86, y quizás por aquí podríamos tener buenos niveles de compra, especialmente en esta zona de 1.800. Psicológico, media móvil exponencial de 200 días, resistencia clave en el pasado, soporte clave en el pasado, podría ser nuevamente un soporte clave para tener como referencia pensando en eventuales compras, porque en los próximos meses deberíamos ver algún impulso más, mucho más atractivo pensando en la cotización del oro.
corto plazo creo que podríamos seguir cayendo, no sé qué opinas tú. No, totalmente de acuerdo. Al final, el oro es súper cíclico a cómo se mueve la economía, es un activo refugio. Totalmente de acuerdo contigo. Caso de que ya sea el tema de la recesión que ya viene, ya se empiezan a salir, no sé, datos de PIB mucho más malos. Claramente ahí el oro va a ser el activo refugio, puede irnos al alza, pero en periodo más cortoplacista yo estaría esperando probablemente caídas a esos niveles que tienes ahí marcados los 1786, lo encuentro totalmente normal. Claro. Y bueno, ya funcionó lo que es la fiebre del oro en enero, tuvo todo este incremento, lamentablemente en febrero tuvo toda esta fuerte caída, pero siempre se ha dicho que en enero es el mes principal para el oro y que de hecho este año nuevamente se dio esta fiebre del oro. De todas maneras, estar muy atentos con esos niveles de soporte y como tú muy bien dijiste, mucha atención con los datos de Estados Unidos. Si nos aproximamos cada vez más a esta recesión, ahí el oro es una tremenda alternativa. Y no solamente el oro propiamente tal, tenemos un ETF ligado a las mineras de oro y tenemos CFD de acciones de mineras de oro. Por lo tanto, podríamos ver ahí un rendimiento bastante favorable pensando en lo que se viene para lo que es el metal precioso en los próximos meses. Y muy interesante y además también es muy técnico. Así es. Así que muy interesante, por favor, comenta. Comentar un poco lo mismo como esto de los ETF, que tenemos GDI, que tenemos Barrick Gold, entonces de repente si el oro acá es un poco más caro operarlo en Capitalia, que efectivamente es caro operarlo, hay que tener una cuenta más grande, podemos ver las opciones de estos ETF que se mueven prácticamente igual y vamos con movimientos más chiquititos, ¿no? Exactamente, sí. Hay que pensar que además que el precio de 1.800 y tantos dólares, claro, y deja varios afuera, por lo tanto, estas otras acciones ligadas al oro, tenemos Anglo Gold, tenemos también Barrick Gold, entonces tenemos varias acciones ligadas al oro, y de productoras de oro, bueno, las principales del mundo, por supuesto, y también estos ETF ligados a lo que es el oro. Vamos a ver algunas preguntas. Si considero plenamente el oro está a la baja, ya sí, están viendo un patrón de que podría seguir a la baja y se podría dar sin ningún problema. De hecho, vamos a aprovechar de hacer acá Fibonacci para ver cuáles son los niveles claves que tiene el precio del oro y el 50% está pero justo claro en ese soporte. Así que son niveles de soporte bien interesantes en que se pueden aprovechar estos movimientos a la baja pensando en alguna eventual caída, por supuesto que siempre con un buen manejo de riesgo de la cuenta. Si que yo me vendiera ahora, por ejemplo, no digo que lo voy a hacer ni mucho menos, pero si vendiera ahora, mi stop loss estaría sobre los $1.847, que es una zona de resistencia bien interesante y que de hecho si lo vemos en más corto plazo, un gráfico de 4 horas, sería mucho más claro. Entonces, es un nivel que hay que monitorear, en 4 horas tiene la media móvil exponencial de 50 periodos, por lo tanto, pensando en ir a buscar esa caída, lo ideal es venderse siempre en zona de resistencia o con la ruptura de un soporte. Por lo tanto, siendo bien honesto en estos niveles, para quienes quieran buscar venta, ese es el stop loss. Yo esperaría que buscar en la parte alta o que rompa lisa y llanamente estos últimos mínimos para buscar esta zona bien ligeramente abajo, o si no, ir a buscar y dejarla correr pensando en los 1.800 y $1.786. ¿Dónde se ve en tiempo real el speech de la Fed? No hay speech. Sí, muy buena pregunta, Luis. No hay no hay comentarios de hoy día. Solamente son las minutas que la entrega, las pueden encontrar en la página de la Reserva Federal. En la página web te puedes ir a la parte de calendario y en el calendario aparece apenas sean las 16 horas de Chile, las 14 horas de Nueva York, se van a conocer, se van a estar en la página web inmediatamente estas minutas, así que hay que refrescar la página y ahí se pueden leer. Comentarios de Jerome Powell, el presidente de la Fed, son solamente cuando, bueno, por la parte de política monetaria, solamente cuando se conoce la decisión de tasas y se va a conocer el comunicado, que eso es 8 veces al año. La última fue el 1 de febrero, la reunión que fue entre el 31 de enero y el 1 de febrero, y la siguiente reunión va a ser a mediados de marzo, así que allí va a ser, y la de mediados de marzo viene muy interesante, porque viene con las proyecciones económicas, las nuevas proyecciones económicas que tenga la Reserva Federal. Así que bien interesante lo que se viene para los mercados. Hemos revisado harta. Un poco apoyando también lo que quería de cómo veo un poco el resultado, yo lo que uso es me meto a Twitter, yo sé que Twitter no es una fuente fiable, pero de repente cuando uno quiere la noticia un poquitito más fresca, busca FED en el buscador y aparecen ya los comentarios, de repente y ahí uno empieza a conocer quiénes son los más conocidos y uno puede seguirlo. Y creo que es la manera más rápida un poco de enterarse filtrando uno mismo lo que es verdad y lo que no es verdad también. Exactamente. De hecho, lo que es, no sé qué dice.
Ahí sí, ya. De hecho, lo que es en Twitter hay esta información que, para, sobre todo si es que no tienen acceso, por ejemplo, a plataformas como Bloomberg o como CNBC, que la parte que es más premium, obviamente que lo ideal es estar viendo estos en Twitter. Hay muchos que están precisamente con esta información en tiempo real y la comparten inmediatamente. Por lo tanto, también es un muy buen tip ayer que diste, Juan Manuel. No sé si quedan más preguntas, al parecer no. Respondimos todas, de hecho. Sí, sí, impecable. Perfecto, pues, Juan Manuel, un agrado estar contigo acá compartiendo. Muchas gracias a todos los que están por allá. Esperamos que le haya servido esta visión de mercados con respecto a lo que pueda pasar. Nos paseamos por distintos activos, así que espero que haya sido lo más completa para todos ustedes. Un gusto, un placer para estar compartir contigo, Juan Manuel. Oye, muchas gracias, Ricardo. Así que nos estaremos viendo en el próximo webinar y atento hoy día a los datos de las 4 a ver si tomamos alguna opción. Pero por supuesto, el mercado estará abierto, así que bien atentos ahí con esos movimientos. Y si quieren tradear, recuerden Capitalia, tanto a la alza, a la baja, buscar alternativas con un clic de distancia, sobre todo en esta época de incertidumbre, tener este beneficio de la bidireccionalidad es tremendo. Así que muchas gracias a todos ustedes por estar ahí, muchas gracias Juan Manuel y nos vemos en una nueva ocasión. Chao, chao.